Bien, saludos. Vamos a explicar la tarea número 5, que es la parte de disoluciones. Los tipos de disoluciones, ya esto lo hemos discutido. Me voy a centrar principalmente en los problemas. La primera parte de la tarea son las definiciones. Esto las pueden sacar del libro, de las diferentes partes del libro, tanto del glosario como de dentro del capítulo del libro. Si no lo consiguen en el glosario, pues está dentro del capítulo del libro. La pregunta número 2 sería, vamos a leerla, a la luz de sus conocimientos, ¿cómo sería la ecuación para representar la disolución del cloruro de sodio sólido y sacarosa en agua? La sacarosa también sólida. Entonces esto iría de la siguiente manera. La ecuación de la disolución sería, lo representamos de esta manera. ¿Qué es una ecuación? Una representación, en este caso de un proceso de disolución. Cloruro de sodio, simbolizamos que es sólido, en agua, que es el solvente, y luego pasa, como el cloruro de sodio es una sal iónica, ella se disocia completamente en agua para formar iones sodio. Esta AC significa acuoso, que es que está en solución, e iones cloruro, con carga negativa, también el AC, que significa acuoso, que está en disolución. Esta información la vamos a utilizar luego para la siguiente tarea, que es la de propiedades coligativas, donde tenemos esto que sería un soluto electrolítico, porque luego vamos a ver en otra tarea que es capaz de conducir la electricidad cuando se disuelve. Ahora bien, el otro, que es la sacarosa, tiene esta fórmula: sólido en agua, se disuelve y pasa a la misma molécula, ella no se disocia de sacarosa, y esta se indica que está en el estado acuoso, está disuelta. Esa es la respuesta a la pregunta número 2. La pregunta número 3: según se sabe, algunos procesos de disolución son endotérmicos y otros exotérmicos. Busquen, por favor, qué es endotérmico, qué es exotérmico, tengan claro de esas, qué significan esos conceptos, y proponga una interpretación molecular de esta diferencia. Esto lo consiguen lo suficientemente explicado en el capítulo del libro que está en la parte de recursos, y les dejo como parte del trabajo de que lo ubiquen dónde está esa información e interpreten esa información. Entonces eso es para buscar en los recursos. La número 4: a la luz de sus conocimientos, ¿cómo afecta la temperatura a la solubilidad de los sólidos en los líquidos y cómo afecta la temperatura a la solubilidad de los gases en los líquidos? De la misma manera que el anterior, eso está bien explicado en la parte de recursos, les dejo un par de pistas que son, recuerden lo que discutimos en la clase, la primera clase, qué pasaba con el azúcar en la solución saturada cuando la calentábamos. Esto en cuanto a la solubilidad, esto les da una idea de la solubilidad de los sólidos en líquidos. Y lo otro es, otra pregunta que se deben de hacer, que les sirve como pista para la siguiente explicación que deben dar, de la solubilidad de los gases en líquidos. Deben de preguntarse, ¿cómo están los gases originalmente? Por ejemplo, el aire es un gas, de hecho es una solución de gases, una disolución de gases. ¿Cómo están? ¿Cómo están sus moléculas? ¿Qué tan cercanas o separadas están? La otra pregunta que se deben de hacer es, ¿cómo aumentaría la temperatura? ¿Qué pasa con esas moléculas al aumentar la temperatura? Entonces, eso, extrapolen el conocimiento y traten de interpretar de qué pasa, dónde estarían más cómodas esas moléculas de gas cuando aumento la temperatura, dentro del líquido en la solución o en la fase gaseosa, saliendo de la solución. Bien, esas son las pistas para responder a esta pregunta. La pregunta número 5: a la luz de sus conocimientos, ¿cómo afecta la presión a la solubilidad de los gases? Mencione qué establece la ley de Henry. Esto lo explica la ley de Henry, establece su ecuación. Y
Está bien explicado también en el capítulo del libro. Y una pista para responder esto sería, podemos tener el ejemplo de una gaseosa. ¿Ok? ¿Cómo está una gaseosa? Cuando está cerrada. ¿Tiene presión? ¿No tiene presión? ¿Qué pasa cuando la destapamos? ¿Qué escuchamos? Esa sería la pista para responder la pregunta número 5. Ok, ahora vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 ya es un problema. Vamos a buscar la resolución de este problema. Entonces, primero, la pregunta como tal. Una muestra de 6,44 gramos de naftaleno, y aquí tengo la fórmula molecular, se disuelve en 80.1 gramos de benceno. Y aquí está la fórmula molecular. Calcula en porcentaje en masa del naftaleno en esta disolución. Bueno, les mencioné que tenía la fórmula molecular, pero para este problema no nos hace falta, porque es porcentaje en masa, y eso son unidades físicas, por tanto no nos interesa qué sustancia es. La fórmula molecular no nos interesa. Y acá está la resolución del problema. Primero identificar quién es el soluto, que es el naftaleno porque está en menor proporción, quién es el solvente, que es el benceno, que está en mayor proporción, y como ambos tienen la misma magnitud, ambos están en gramos, yo los puedo sumar y obtengo 86.54 gramos de disolución. Bien, tengo dos formas de resolverlo, que al final da lo mismo las dos formas. Porcentaje en masa sobre masa es mi interrogante, y yo lo puedo hacer por una regla de 3. Yo puedo decir que en 86.54 gramos de solución tengo 6.44 gramos de soluto. En 100 gramos de solución, ¿cuánto tendré? Resuelvo mi regla de 3, como ya se los he explicado varias veces en clase, y consigo que serían 100 gramos de solución por 6.44 gramos de soluto sobre 86.54 gramos de solución. Y esto me da el resultado de 7.44% en masa sobre masa. Otra forma de resolverlo sería con una ecuación. Para el porcentaje tenemos porcentaje de masa sobre masa, tenemos esta ecuación que está acá. Sería gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Sustituyo los valores con lo que tengo y veo que la ecuación resultado, los datos son exactamente lo mismo que tengo aquí arriba. 6.44 gramos de soluto, que es esto que tengo acá, por 100, que es este 100 que tengo acá, sobre 86.54, que es el mismo 86.54 gramos de solución que tengo acá. El resultado es el mismo. Bien, ahora vamos con el problema número 7, que dice: ¿cuál es la molalidad? Entiéndase, molalidad con L, de una disolución que contiene 7.78 gramos de urea. Aquí tengo la fórmula, esta sí la voy a utilizar, en 203 gramos de agua. La resolución de este problema es como sigue. Primero saber qué es molalidad. Molalidad es número de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Bien. En este caso el soluto, mi soluto es la urea, que tengo 7.78 gramos. Tengo la fórmula molecular. Mi solvente es agua, que tengo 203 gramos. Que eso, de una vez les adelanto, es 0,203 kilogramos del solvente. Así que con este número ya tengo esto. Y esto viene de la relación de que un kilogramo tiene 1000 gramos. Por tanto, los 203 gramos, ¿cuántos kilogramos serán? Y al despejar esta regla de 3 me queda que es dividir 203, multiplicar 203 gramos por un kilogramo y dividirlo entre 1000. Y me da 0.203 kilogramos. Bien, ya tengo la masa del solvente en kilogramos. Perfecto. Me falta buscar número de moles de soluto. ¿Cómo lo consigo? Lo puedo conseguir con
esta ecuación de acá. Número de moles de soluto igual a la masa del soluto sobre la masa molecular. Y la masa molecular es, como ya lo hemos calculado otras veces, en el medio ciclo. La masa molecular va a ser igual al número de átomos de los que componen mi fórmula por la masa atómica de ese átomo. Entonces, para el nitrógeno tengo 2 átomos de nitrógeno. ¿Dónde viene ese 2? Acá tengo un átomo, pero todo esto está dentro de un paréntesis que está con un 2 afuera. Así que este 2 multiplica todo lo que está dentro. Y sería 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno. Bien, la masa atómica del nitrógeno es 14, como la podemos conseguir en la tabla periódica. ¿Okay? Y eso me da 2 por 14, serían 28 gramos sobre mol. Lo mismo para el hidrógeno. Tengo 4 átomos de hidrógeno, que serían 2 por 2, da 4 átomos de hidrógeno, por la masa atómica del hidrógeno, que ya la hemos visto antes, 1 gramo sobre mol. Esto me da 4 gramos sobre mol. Luego el carbono, tengo un átomo de carbono, cuya masa atómica es 12. La vemos en la tabla periódica. ¿Dónde está que no lo ubico? Aquí está. 12 gramos sobre mol, que es el valor que tengo acá. 12 por 1, 12 gramos sobre mol. Y el oxígeno 16, que bien lo hemos visto antes. Y lo tengo acá, 15.99, que lo redondeo a 16 gramos sobre mol. ¿Ven? Todo esto lo sumo y me da 60 gramos sobre mol, que es la masa molecular de la urea. Bien, ahora con esto sustituyo en esta fórmula. Tengo la masa de la urea, que es 7.78 gramos. Tengo la masa molecular de la urea, sustituyo todo eso. Y consigo como número de moles de urea que tengo 0,13 moles de urea. Con esto ya consigo el otro dato que me faltaba acá, que era el número de moles del soluto. Y ahora sustituyo en la ecuación que tenía arriba, donde el número de moles de soluto es la que acabo de calcular, la masa del solvente es la que ya había visto en un principio, y todo esto me da 0,64 mol sobre kilogramo, que es lo mismo que yo diga 0,64 molar. Aquí olvidé mencionar en un principio, estoy separando, diferenciando la M en rojo, que es molalidad, de la M en negro, que es masa. Bien, tengamos en cuenta eso para la comprensión del problema. La M en rojo es molalidad y la M en negro es masa. Ok, vamos con el siguiente problema. Este era el número 7. Vamos con el problema número 8. Calcule la molalidad también de una disolución de etanol que tiene esta concentración 5.86 molar, es diferente a molal con L, cuya densidad es 0.927 gramos sobre mililitro. Acá tenemos la resolución del problema. Entonces, nuevamente, igual que antes, la M en rojo es molalidad para diferenciarlo de la M en otro color que va a ser la masa. Entonces, nuevamente la ecuación es la misma que el problema anterior. Necesito saber el número de moles de soluto de etanol y los kilogramos de solvente, que en este caso va a ser agua. ¿Bien? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el etanol, con esta fórmula molecular, tiene esta concentración molar. Y la solución completa, esto es de la densidad de la solución, es 0.927 gramos sobre mililitro. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos datos? Yo tengo una ecuación que me dice que la molaridad es igual al número de moles de soluto, que en este caso es el etanol, ya lo tengo identificado, este es el soluto,
dividido sobre el volumen de la solución expresado en litros. Para este caso vamos a asumir que vamos a trabajar con 1 litro de disolución, que de una vez les adelanto, que lo vamos a utilizar más adelante, son 1000 mililitros de disolución. Así, el número de moles de etanol, yo lo despejo de acá, y me queda que el número de moles de etanol va a ser igual a la molaridad por el volumen en solución. Sustituyo estos datos, tengo que la molaridad de 5.86, que es un dato del problema, moles sobre litro, por 1 litro, que es el volumen que yo estoy asumiendo. Esto me da 5.86 moles de etanol. Ahora falta calcular los kilogramos de solvente. ¿Qué información tengo? Primero, ¿qué es una disolución? Una disolución es la suma, en este caso solo tenemos un soluto, únicamente tenemos un soluto. Así que la masa de la disolución sería igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Con esta información, yo despejo la masa del solvente, que es la que me interesa. Acá yo necesito la masa en kilogramos del solvente. Y yo puedo conseguir la masa del soluto y la masa de la disolución. Ya vamos a ver cómo. ¿Cómo consigo la masa de la disolución? La masa de la disolución, yo tengo, en el enunciado de mi problema, tengo la densidad de la disolución. Y tengo esta ecuación, que densidad es igual a masa sobre volumen. Masa en gramos y volumen en mililitros. Entonces yo sustituyo esos valores acá. Así que la masa de la disolución va a ser igual a la densidad por el volumen en mililitros. Volumen, recordemos que tengo, ya yo asumí que tengo 1 litro de disolución, que son 1000 mililitros de disolución. Entonces 0.927 gramos sobre mililitro por 1000 me da 927 gramos de solución. Ya tengo este valor. Me falta ahora la masa del soluto. ¿Y cómo consigo la masa del soluto? Ya hemos utilizado en otros problemas esta ecuación que está acá, que el número de moles de soluto es igual a la masa del soluto sobre la masa molecular del soluto. Yo despejo de acá la masa del soluto, que es lo que yo necesito saber, y obtengo que es el número de moles de soluto, que lo tengo, 5.86, por la masa molecular del soluto. Bien, ahora calculo la masa molecular del soluto, como calculé para el problema anterior. Tengo la ecuación del etanol, que es esta que está acá, y calculo la masa molecular del etanol. Sería 2 átomos de carbono por la masa atómica del carbono, ya la hemos visto en el problema anterior, esto me da 24 gramos sobre mol. El número de átomos de hidrógeno, que son 5 átomos de hidrógeno acá y 1 átomo de hidrógeno acá, me darían 6 átomos de hidrógeno. Aquí consigo 6 gramos mol que aporta el hidrógeno, y luego el oxígeno, 1 átomo de oxígeno por 16 gramos mol, que es la masa atómica del oxígeno, y todo esto me suma 46 gramos sobre mol. Este valor lo sustituyo ahora acá, y resuelvo y consigo que los gramos, la masa de mi soluto en gramos, es 269.56 gramos. Ahora sustituyo ambos valores en la ecuación de antes, donde puedo conseguir la masa del solvente, que es lo que me interesa, y consigo que, igual que aquí arriba, la masa del solvente va a ser igual a masa de disolución menos la masa del soluto, que lo acabo de conseguir. Sería 927 gramos de solución menos 269.56 gramos del soluto. Eso me da 657.44 gramos del solvente, que para convertirlo en kilogramos lo divido entre 1000 y me da 0.657 kilogramos de solvente. Eso es lo que me falta para incluir en la ecuación de molaridad. Ya tengo número de moles de soluto, tengo los kilogramos de solvente que lo acabo de conseguir, y ahora solo me queda sustituir 5.86 moles de soluto, que es el etanol, sobre el volumen, la masa, perdón, del solvente, que en este caso es agua, 0.657 kilogramos de agua. Eso me da 8.9 moles sobre kilogramo, que es 8.9 molar.
Esa es la resolución del problema número 8. Y ahora el problema número 9. Tenemos que... Ya este es un problema de disolución. ¿Cómo se prepararían 2.00 por 10 a la 2 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.866 molar a partir de una disolución stock? Una disolución stock es una disolución concentrada y que yo conozco su concentración exactamente. Bien, yo la he valorado y conozco su concentración exacta. Y esta concentración es de 5.87 molar. Entonces, para los problemas de disolución, esta es la ecuación base, que se lee de la siguiente manera. Volumen del concentrado por concentración del concentrado es igual a volumen del diluido por concentración del diluido. ¿Cómo procesamos estos datos? Primero el volumen del diluido. Yo tengo en el enunciado de mi problema 2.00 por 10 a la 2. Esto es lo mismo que 10 a la 2 es 10 por 10. Y 10 por 10 es 100 mililitros. Así que ese volumen es 200 mililitros. ¿Qué datos tengo entonces? Tengo 200 mililitros, que es el volumen del diluido, es el volumen que yo quiero conseguir. Concentración del diluido es el que yo quiero preparar, 0.866, diluido porque es el que está en menor concentración. Concentración del concentrado, el que tiene más concentración, la solución stock, 5.07 molar. Y el volumen del concentrado es lo que yo necesito calcular. De esta ecuación de acá arriba, yo despejo el volumen del concentrado y me queda de la siguiente manera. Volumen del concentrado es igual a volumen del diluido por concentración del diluido, todo esto dividido entre concentración del concentrado. Sustituyo los valores y me queda 200 mililitros por 0.866 molar, dividido entre 5.707 molar. Estos se cancelan y me quedan unidades de mililitros. El resultado es 33.9. Y la pregunta es, ¿cómo prepararía usted esa disolución? Y esa disolución se prepara una vez hecho el cálculo. Este volumen del concentrado, que es hidróxido de sodio, stock, yo voy a medir exactamente 33.9 mililitros y los voy a agregar en un matraz aforado de 200 mililitros. Y luego voy a completar con agua destilada hasta el aforo. Así es como se prepara en la práctica una disolución. Entonces, bueno, ya con esto está toda la tarea número 5. En un siguiente video, la tarea número 6.